Un día de triunfos para este consejo, pero de muchos cuestionamientos. Primero, si fueron destinatarios de la carta de cabecillas desde el penal de Zacatecoluca. La carta no ha sido conocida en el seno del consejo, ha circulado en las últimas horas en las redes sociales. Yo lo único que conozco es una carta que salió publicada en algunos medios, pero yo no he recibido absolutamente ninguna carta. Y segundo, si es viable una nueva tregua o dialogar con las pandillas tal como lo plantean en la misiva. Ahí viene el contraste entre miembros según su rol dentro de este grupo multilateral. No encuentro viabilidad en negociaciones con grupos delictivos que han generado un derramamiento de sangre impresionante en los últimos meses. No se puede negociar sobre la base del chantaje de la violencia. Entonces, ¿el gobierno debe o no debe negociar? Nuestra opinión es de que el gobierno tiene que tomar en consideración todos los diferentes factores, las diferentes iniciativas que tiene a su disposición. Como organismos internacionales que somos, nosotros acatamos las decisiones que son hechas por las autoridades. Todo el mundo tiene que estar incluido, es la postura del Consejo. El Consejo pretende representar a todos los sectores, entonces ahí se ha hablado claramente de que nadie puede ser excluido. El Papa dijo a los presos en Paraguay, en Bolivia, recluidos pero no excluidos, dijo el Papa, ¿no? Pero la representación estatal en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia ha sido clara esta mañana que no habrá una negociación entre pandillas ni una mediación como lo hubo en el gobierno de Mauricio Funes. Aseguran que los planes de represión continúan. Por palabras de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, que íbamos a entrar en una etapa de combatir con firmeza la delincuencia en este país. Y esa decisión se mantiene. No podemos nosotros jugar, ni poner en duda, ni echar al traste la vida de los que están enfrentándose directamente a combatir la delincuencia, y le damos más credibilidad a una carta sobre los resultados que están habiendo. No puede ser. El director de la PNC es el más expresivo al hablar del tema tregua, con el peso en los hombros de la institución, cargando más de 30 elementos abatidos por la delincuencia y bajo la sombra de una petición de este tipo, con la advertencia además de Raúl Mijango de la posibilidad de que pandillas se unan contra el gobierno. Desde el momento que el gobierno le declaró la guerra a las pandillas, lo que va a provocar es que las va a unir, porque hay un principio elemental: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Y si en este caso las pandillas empiezan a percibir que ya el enemigo no son entre ellas, entre sí, sino que el Estado, pues eso puede ir dando lugar a que ellos se unan en contra del Estado, y eso es lo que a mí más me preocupa. A lo que tienen que tenerle miedo los criminales, al contrario, es a la unión del país. La sangre de mis compañeros policías no va a caer en vano. En eso todos deben de estar claros. En la carta girada por los cabecillas de pandillas se pide, entre otros puntos, traslado desde Zacatrás, como es conocido el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, a otros recintos. El director general de centros penales descarta que los privilegios se hayan reactivado. Se estaba hablando de que hoy habían sacado algunos cabecillas del penal de máxima seguridad. ¿Eso es cierto? Fíjate que no tengo detalles sobre eso. En todo caso, ¿No hay ningún movimiento? No, ningún movimiento de parte de centros penales. Si hay movimientos, pueden ser posibles audiencias o algo. Sobre la petición, nosotros... ¿Quieren salir de ese penal? No, ahí está la posición ya clara, la dio el ministro. Pero nosotros seguimos la orden del presidente. Pero en medio de este panorama, el evento principal, tratando de ser más destacado que otras coyunturas o pedidos, el lanzamiento del plan El Salvador Seguro en Ciudad Delgado, donde se impulsarán componentes como prevención, atención a víctimas, pero también represión, habiendo otros municipios de suma atención por su incidencia delincuencial, como Soyapango o Apopa, por mencionar una ínfima parte. ¿Por qué Ciudad Delgado y no Soyapango, ministro? Ya habíamos determinado desde hace muchos meses que iba a ser Ciudad Delgado donde íbamos a arrancar, ¿verdad? Es un simbolismo el de ahora, ¿verdad? El punto que son los 10 municipios. El presidente Sánchez Serén no asistió por motivos de agenda, dijeron. El fiscal general sí, como miembro del Consejo de Seguridad Ciudadana, pero prefirió no hablar con la prensa, quien tenía preguntas específicas de los últimos acontecimientos, sobre todo las declaraciones de Raúl Mijango, quien ha confirmado la intención de estos grupos de volver a negociar, con advertencia incluida. Lo que va a pasar es que si no se toman en cuenta estas expresiones de voluntades, el conflicto va a seguir en la espiral que ha traído, y eso de alguna manera no es bueno para el país. Para el noticiero, Paola Alemán. Que si algo se puede hacer para parar esto.